Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Es muy grave la situación en Riohacha por cuenta de las amenazas de un grupo criminal que mediante panfletos anunció un paro armado en la capital de La Guajira. Hoy, por tercer día consecutivo, continúa el cierre del comercio, instituciones educativas y el servicio de transporte público trabaja a media marcha. Las autoridades anunciaron capturas. Joner Alvarado, ¿cuál es la situación a esta hora allí en la ciudad? Así es, en estos momentos nos encontramos en uno de los puntos emblemáticos del comercio de la capital de La Guajira. Este es el mercado de Riohacha y actualmente se encuentra así. Los operativos han insistido, la policía, el Ejército Nacional en toda esta zona para brindar algo de seguridad a los comerciantes. Sin embargo, estos no abrieron sus locales. Ustedes ven las esteras y están completamente cerradas. Lo que han dicho las autoridades administrativas de la alcaldía de Riohacha es que se necesita con urgencia atención del gobierno nacional y una cifra impactante, cerca de 17.000 estudiantes universitarios y más de 50.000 estudiantes de instituciones, de colegios públicos y privados no han asistido a clase debido a este denominado paro armado por parte de un grupo criminal que delinque aquí en el departamento. Tanques del ejército, militares fuertemente armados y policías en las calles hacen parte del despliegue de seguridad observado desde anoche en Riohacha tras las amenazas de un grupo criminal. Que cerráramos, que nadie quería el negocio abierto. Que cerraran los negocios o no nos tengamos las consecuencias. Bastante nos ha afectado, bastante, porque uno sale por ahí a vender y a veces no, o sea, cerrar, y entonces que le dicen a uno que tiene que uno que irse ya. Porque imagínense, ¿qué hace uno por aquí? Pese a las garantías de seguridad, el mercado, la zona céntrica y algunas calles de Riohacha permanecen solitarias y los locales comerciales con sus puertas cerradas. Los comerciantes temen las consecuencias del llamado paro armado. Varias capturas se han registrado en medio del despliegue de seguridad. Hemos logrado capturar a 4 personas, 2 de ellas que estaban intimidando y amenazando a las personas, fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Una persona que atentó contra 2 establecimientos de comercio, logramos identificar la persona también mediante persecución, tenía una orden de captura por temas relacionados a la extorsión. Las amenazas también dejaron sin clase a unos 100.000 estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas, así como de las universidades. El alcalde encargado de Riohacha dijo que necesitan la ayuda del gobierno nacional. Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, al presidente, que nos acompañe en estos momentos complicados donde somos presa de un conflicto absurdo que se vive en todo el país. Porque notamos que las bandas delincuenciales se han tomado todos los sectores del país, sobre todo afectando el sector comercio, y obviamente no somos ajenos nosotros a estas afectaciones que hoy vive el comercio y vive toda la ciudadanía del distrito de Riohacha, que está bajo el temor, pero acá está la institucionalidad pendiente de acompañarlos. Los comerciantes esperan que mañana todo vuelva a estar tranquilo para poder abrir sus negocios tras 3 días de pérdidas económicas. Dice incluso en un informe la Cámara de Comercio que las pérdidas son incalculables en la capital de La Guajira durante estos 3 días de cierre. Mientras tanto, los operativos en cuanto al Ejército Nacional y la Policía Nacional con vehículos blindados, exactamente 6 que llegaron a la capital de La Guajira, están haciendo recorrido por diferentes sectores de esta ciudad. Lo que han dicho las autoridades es confianza en la policía y en el ejército, que actualmente están patrullando las calles, por supuesto, para brindar confianza y seguridad a cada uno de los ciudadanos. Joner, gracias. A las 12:36 hablamos de una noticia que sorprende por los actores involucrados. Una dependencia de la Superintendencia de Salud interpuso ante la Procuraduría una queja contra otra dependencia de la misma Supersalud por presuntas irregularidades en la prórroga de la intervención de la nueva EPS y el nombramiento de su nuevo interventor. Nicole Buitrago, explíquenos cuáles son esas presuntas irregularidades. Buena tarde. Lucía, se trata de una denuncia de la Superintendencia de Salud sobre la misma superintendencia
Superintendencia de Salud, porque este documento en donde se revelan las irregularidades es remitido por una superintendente delegada que alerta a la Procuraduría y denuncia puntualmente que otra funcionaria, la superintendente de Salud encargada para el caso de la nueva EPS, pues habría puesto por encima de estas recomendaciones del comité que precisamente estudia de fondo las decisiones administrativas contra las EPS, alargar el periodo de medida de intervención de la nueva EPS, que recordemos está intervenida desde hace casi 2 años por el gobierno. Lo que recomendó ese comité era no prorrogar esa intervención hasta no tener un informe detallado sobre la situación que vivía la nueva EPS, pero además determinó que Jorge Iván Ospina no podía llegar al cargo de interventor de la entidad porque no contaba con la experiencia suficiente. Aquí la crónica. Edilma Suárez, superintendente delegada para entidades de aseguramiento, es la funcionaria que firma el documento enviado a la Procuraduría desde la Supersalud y en donde denuncian presuntas irregularidades en la intervención a la nueva EPS y en la designación del interventor Jorge Iván Ospina. La delegada reunió las advertencias del comité que se encarga de tomar decisiones sobre las EPS intervenidas y en el documento le pide a la Procuraduría tomar acciones porque la misma Superintendencia de Salud se habría apartado de los procesos legales. Todo empezó el 27 de febrero cuando el comité le recordó al Ministerio de Salud que la fecha para alargar o no la intervención de la nueva EPS vencía el 3 de abril. Pasaron los días y el ministerio nunca respondió dentro del plazo. El día 9 de abril, con el plazo ya vencido, la superintendente encargada de la nueva EPS, Luz María Múnera, volvió a solicitar el pronunciamiento del Ministerio de Salud, pero tampoco llegó. Y además pidió revisar la hoja de vida de Jorge Iván Ospina como candidato a nuevo interventor. Al día siguiente, el 10 de abril, Luz María Múnera citó a una sesión urgente al comité para definir el futuro de la nueva EPS. En esa reunión, el comité recomendó por unanimidad no adoptar una intervención en ese momento, porque no se contaba con los insumos técnicos para tomar la decisión. A pesar de la conclusión del comité, ese mismo día la superintendente Múnera expidió esta resolución que ordenó la intervención forzosa de la nueva EPS en la práctica de prorrogar la intervención que inició desde el 3 de abril del año 2024. Para el ex superintendente de Salud Fabio Aristizábal, el proceso fue ilegal. Debieron haber revisado, hacer una auditoría y revisar las condiciones que tenía la nueva EPS para tomar una medida de fondo. Los indicadores o las causales que iniciaron o que enervaron la medida, en vez de mejorar, todas se empeoraron. Para no contarle a los dueños, para no contarle a los socios, para no socializar esta información, pues deciden no contarle a nadie. Pero además reveló que antes de la sesión del 10 de abril, la superintendente Luz María Múnera, encargada del caso de la nueva EPS, también recibió la negativa por parte del mismo comité sobre Jorge Iván Ospina como nuevo interventor. Aún así, fue nombrado en este cargo. El comité determinó que el exalcalde de Cali no cumplía con los requisitos mínimos y aunque acredita formación como médico cirujano, no tenía los años de experiencia y arrojaba un riesgo muy alto para convertirse en la persona encargada de la EPS más grande del país. El comité reveló las supuestas irregularidades ante la Procuraduría porque a pesar de sus observaciones al final, las decisiones en la misma entidad fueron las de prorrogar la intervención y nombrar para ello a Jorge Iván Ospina. Precisamente acaba de pronunciarse el Procurador General sobre esta solicitud que recibieron en las últimas horas por parte de los funcionarios de la Superintendencia de Salud. Anunció acciones inmediatas. A las 8 de la mañana se dio la orden y las delegadas empezaron a organizar sus recursos humanos, su tecnología y arrancaron a trabajar. Entiendo que ya están en la superintendencia. Pero el documento también está revelando por primera vez el panorama que vive hoy la nueva EPS. Advierte que no hubo una supervisión juiciosa por parte del gobierno sobre esta intervención y que no mejoró la situación. Por el contrario, la nueva EPS tiene hoy un estado crítico. Nicole, gracias. La crisis de la nueva EPS golpea con fuerza a Manizales. Los cerca de 110.000 usuarios afectados denuncian falta de medicamentos, demoras en citas y servicios suspendidos, mientras la deuda con clínicas y hospitales en la región alcanzó los 430.000 millones de pesos.
La situación de la nueva EPS en Manizales tiene hoy en alerta al sistema de salud y más allá de la millonaria deuda con clínicas y hospitales a la que se le atribuyen estos problemas, el estado de los más afectados, que son los miles de usuarios, empeora con el paso de los días. Pacientes, familiares y cuidadores denuncian que a diario enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. Y va uno a pedir citas y eso es imposible. Es imposible. Los medicamentos, niña, como pueden ver, vea, estos son puros pendientes. Viene uno a reclamar y aquí no le entregan a uno y no meros pendientes. ¿Qué les dicen? No, que no hay medicamento, solo pendientes. Esto es para mi señora. Y ayer estuvo donde el médico le mandó los medicamentos que le manda cada 2 meses, pero no me han entregado ni de enero siquiera. En Manizales son cerca de 110.000 usuarios afectados. La escasez de medicamentos no es la única queja que tienen los usuarios de la nueva EPS. La falta de oportunidad en cirugías, imágenes diagnósticas y citas médicas también es otra de las falencias que padecen los pacientes. En medio de la preocupación, muchos de los perjudicados que ya cuentan con un diagnóstico denuncian que mueren poco a poco sin recibir ni siquiera las recetas básicas para tratar sus dolencias. Muy mal, vengo por medicamentos que no hay, que estoy viniendo cada 8 días, pasa 1, 2, 3 meses que no hay, no llega medicamento, que no hay citas, que hay que esperar, que espere, que no hay agendamiento, que no hay doctores, está muy duro acá. Y mire, eso es vacío. Pésimo, la atención de ellos es pésima, cuando uno viene acá no hay medicamentos, ni pañales. También va a pedir una cita para un procedimiento, tampoco hay agenda porque no han pagado a las clínicas, es muy duro. Mejor dicho, la gente aquí en Colombia estamos sufriendo por la salud. La comunidad espera respuestas concretas y soluciones inmediatas mientras la crisis continúa profundizándose en la región. Entre tanto, las clínicas y hospitales advierten que la situación es insostenible y no descartan nuevas suspensiones de servicios si no se garantiza el pago de la deuda. Y a propósito del informe de Nicole Buitrago, pues hablemos de ese documento de la Supersalud que revela otros inquietantes datos. Por ejemplo, desde la prórroga de la intervención, el aseguramiento de nueva EPS crece, pero no hay mejoras verificables en el acceso, oportunidad ni continuidad de los servicios y persisten las fallas que afectan la atención del afiliado. Adicionalmente, hablemos ahora de las reclamaciones a nueva EPS. El crecimiento anual es del 14,25% en las solicitudes radicadas, una tasa mensual de reclamos del 33,97 por cada 10.000 afiliados. Esto es superior a la tasa nacional. Y la capacidad de respuesta, entrega inoportuna de medicamentos, ineficiente atención en oftalmología, ortopedia, otorrinolaringología, urología y medicina interna. Y las deudas con IPS pasaron de 18.3 billones de pesos en 2023 a 26 billones en 2025, eso en 21 meses de intervención. Y entre tanto, crece la controversia por el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de salud. Asociaciones de la salud y de pacientes cuestionan su experiencia para el cargo y también los procesos por presuntos hechos de corrupción que pesan en su contra. Concedido la libertad. Hasta hace poco más de un mes, Daniel Quintero buscaba la presidencia. Yo creo que este país necesita mucho coraje. Hoy su hoja de vida aparece en la página de Función Pública para convertirse en el nuevo superintendente de salud. La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la Supersalud. Haré vigilancia y control para castigar a los que se están robando el sistema de salud. Por eso, la tecnología va a ser una herramienta clave y vital para lograrlo. La designación ha causado malestar en diferentes sectores políticos que cuestionan el aterrizaje del exalcalde de Medellín, hoy investigado por casos de corrupción en un cargo con funciones de control y vigilancia a la EPS. Críticas que llegan desde el mismo gobierno. Yo puse un trino y en ese trino pues están plasmadas mis opiniones sobre el costo político de traer al proyecto a una persona como él, pues que genera un enorme rechazo en la población
y pues bueno, a ese señor creo que no lo quieren en ninguna parte. En Palacio de Nariño es el único sitio donde lo quieren. Sin embargo, otros líderes políticos del pacto histórico, como la senadora Gloria Flores, saludaron el nombramiento de Quintero y pidieron que la decisión política se imponga para desmantelar los carteles que han saqueado los recursos de la salud. El anuncio ha causado preocupación entre expertos y asociaciones del sector salud. Y se necesita una gran capacidad técnica y un gran conocimiento del sistema de salud. O sea, esto no es nombrar a un político de la noche a la mañana. Sí se genera un gran interrogante que una persona como él, imputado, vaya a manejar la inspección, vigilancia y control del sistema de salud. No tiene ni idea de lo que es un sistema de salud, pero él va a vigilar si nosotros lo hacemos bien o lo hacemos mal. Eso no es posible. Es una falta de respeto a todo el personal médico y talento humano de la salud del país y a todos los pacientes. Los pacientes también han elevado su voz de rechazo a la designación. A que el señor presidente improvise de la manera que lo está haciendo, nombrando a personas que están seriamente investigadas y cuestionadas por hechos de moralidad pública. El procurador Gregorio El Hash también se refirió a los procesos que avanzan contra Quintero en la Procuraduría. Hay varias quejas, una va más adelante, otra va más atrás. Hay una que se produjo sanción, pero como ustedes recuerdan, surgió un nuevo paso que hace más lento el trabajo de la Procuraduría, que es el control de legalidad de quienes han sido elegidos popularmente y la causa obedece a su ejercicio, que tiene que ir al Consejo de Estado para que hagan el control de calidad. Daniel Quintero sería el quinto superintendente de salud designado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué opina de la designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de salud? Los leemos en @noticiascaracol. 12:48, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de Laura Moreno, investigada por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. Rocío Franco nos tiene los detalles. Por duda insalvable es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió en las últimas horas mantener la absolución en favor de Laura Moreno, inicialmente mencionada dentro de este proceso cuando se registra el fallecimiento de Luis Andrés Colmenares en hechos ocurridos el 31 de octubre del 2010, cuando se celebraba el Halloween. Y es que la Corte Suprema de Justicia señala en uno de los apartes que con la prueba obrante en el expediente no es posible concluir que hubieran sido causadas las lesiones a Luis Andrés Colmenares por parte de terceros, dejando así todavía la duda del tema de un homicidio. Señala que como no se probó el homicidio, es muy poco probable poder señalar a Laura Moreno como una de las implicadas. Con respecto a Jessy Quintero, se mantiene la tesis de la prescripción. Por eso, en este momento, esta determinación tomada por la Corte Suprema de Justicia es de última instancia. Pero, ¿qué ha pasado durante estos 15 años de proceso? César Chaparro hizo la reconstrucción de este álgido tema, esta mediática muerte que ha dejado hasta el momento muchas dudas. Luis Andrés Colmenares, de 20 años, apareció muerto en el Caño del Virrey el 31 de octubre de 2010 después de asistir a una fiesta de disfraces en una discoteca de la zona rosa en el norte de Bogotá. Horas antes del reporte de su extraña muerte, Luis Colmenares aparece disfrazado en varias fotografías donde también estaba la que aseguran era su pareja, Laura Moreno, y varios compañeros de universidad. Entre ellos, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, quienes más adelante resultaron involucrados en la investigación. Los testigos aseguran que alrededor de las 2:45 de la mañana la fiesta acabó y, de acuerdo con algunos testimonios, Colmenares habría salido molesto del bar por un incidente con su pareja. Lo que ocurrió después fue todo un misterio para la familia Colmenares y para las autoridades. Ese 31 de octubre de 2010, a las 4 de la mañana, Jorge Colmenares, hermano de Luis, y quien habló con el programa periodístico Séptimo Día, fue alertado a través de una llamada de lo sucedido. Me dicen, vaya y busque en el cuarto a ver si está su hermano. ¿Quién lo llama? Gonzalo. Entonces yo voy al cuarto y no veo nada. Entonces digo, no está acá. Entonces me dice, su hermano anda desaparecido, pero no le diga a su mamá para no preocuparla.
me dice, no, es que parece que saltó un caño, estamos acá en el CAI de la 15. Jorge le avisó a su mamá y pasada las 5 de la mañana, juntos llegaron al Caño del Virrey, norte de Bogotá. Ahí estaban como dos muchachos, digo yo, porque eran dos personas que yo veía. Y yo estacioné mi camioneta acá. Sí. Cuando yo me bajo fue que ellos me dijeron, no, que el negro se cayó al caño. Y yo me encuentro con Laura. Laura tenía el celular de mi hermano y enseguida me lo entrega. Toma, estas son las cosas de tu hermano. Para ese momento, bomberos y policías ya habían buscado a Luis Andrés Colmenares en el caño desde las 4 de la mañana, pero no encontraron nada ese 1 de noviembre, como lo cuenta uno de los uniformados que participó en la búsqueda. Cuando ustedes llegaron al sitio, ¿qué personas había acá? En ese momento se encontraba Laura y Jessy, dos mujeres. ¿Qué actitud le notó a las muchachas? Pues era una actitud tranquila, pero en ningún momento se les notó alguna angustia. Nosotros nos acercamos al caño junto con mis compañeros a verificar, no observamos nada, yo me acerqué con la moto a alumbrar con las luces, con la luz de la moto, no observamos nada, hice varios alumbramientos a distintas posiciones del caudal, no encontrando nada. No observamos nada extraño, un caudal homogéneo, no se veían bultos o interrupciones del caudal que nos hiciera señalar que hubiese algo debajo del río. Aseguran que horas después de esa búsqueda, el cuerpo sin vida de Colmenares apareció en el caño. En ese entonces, Laura Moreno cuestionó el procedimiento de la policía y los bomberos en Noticias Caracol y la revista Semana. La primera búsqueda de los bomberos hubiese colaborado un poco más, las cosas serían totalmente diferentes en este momento. Yo pienso que tal vez si los bomberos se hubiesen metido como tal debajo del túnel, tal vez lo hubiesen encontrado y todo sería totalmente diferente. Las primeras versiones para las autoridades concluían que Luis Colmenares se habría suicidado. Pero después de que su familia pidiera una segunda inspección al cuerpo, el caso dio un giro de 180 grados. Un golpe contundente en la frente, ocasionado con un objeto redondo, como una botella, le habría quitado la vida a Colmenares. Las autoridades aseguraron que su deceso se produjo de manera lenta y prolongada. Entonces, para la Fiscalía, Jessy Quintero, una amiga de Luis Andrés, y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, se convirtieron en sospechosos y empezaron a ser investigados. Hoy, 16 años después, la justicia decide que Laura Moreno fue absuelta de este crimen, del que incluso se hicieron películas y documentales. Y es que la Corte también dice que existen dudas sobre el origen de las lesiones de Luis Andrés Colmenares. Noticias Caracol en Vivo habló con los abogados de Laura y Jessy Quintero y ellos señalan que la Corte evidencia lo que ellos han venido diciendo durante estos años, alegando la inocencia de Laura Moreno. Pero que estimamos pues no puede ser distintas de considerar que la decisión tomada por tanto la juez de primera instancia como el honorable tribunal estuvieron acertadas en considerar que en modo alguno se probó la responsabilidad ni de Laura Moreno y mucho menos de Jessy Quintero, quien además sobre ella opera un fenómeno de prescripción, y por supuesto que la Fiscalía, pues al no poder probar en su caso, lo que se imponía era la absolución. De parte de la defensa, nosotros sí asumimos el desafío de probar que además eran inocentes, así lo dijo la juez de primera instancia. Hubo una diferencia de criterio con el tribunal en este aspecto. El tribunal se decantó más por la fórmula de que fue la Fiscalía la que no pudo probar, y la Corte, pues al analizar ya la casación, pues nos dirá en concreto cuáles fueron los argumentos que estima llevan a esta conclusión que ha sido, repito, anticipada por varios medios de comunicación. Es claro que la Fiscalía jamás pudo probar la participación de Laura Moreno y Jessy Quintero en la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar. Pero es que además no pudo probar que hubiera habido un homicidio. La tesis de la defensa es que lo que hubo fue un accidente, que él cayó al Caño del Virrey en un día que fue el día más lluvioso después de muchos años, de aproximadamente 30 años, nunca había un día tan lluvioso como ese, ella tiene un caudal tan fuerte, y que por una mala operación de búsqueda del grupo de bomberos no entraron al túnel. Nadie ha dicho que Laura Moreno haya golpeado ella misma o ha realizado la acción nuclear de matar. Por supuesto que no. Pero Laura Moreno sabe quién y cómo mataron a Luis Andrés Colmenares.
Es decir, esas fracturas, esas lesiones no son compatibles con una caída de la altura del caño del Parque El Virrey. Luis Andrés presenta 11 lesiones en el rostro y de esas 11 lesiones, 5 tuvieron repercusión en el esqueleto. Luego, cualquier persona, incluso no forenses, no expertos, se dan cuenta la golpiza que le dieron a Luis Andrés Colmenares. Hay muchos elementos. Otro es la presencia de una huella patrón que solamente es compatible con un golpe directo con un objeto necesariamente que fue utilizado para matar a Luis Andrés Colmenares. De tal manera que la forma y la incoherencia y las contradicciones con que Laura Moreno describe haber estado sentada en una banca hablando con Luis Andrés y que Luis Andrés se paró corriendo y se lanzó hacia el caño y que solamente le vio los pies, es una versión que no es creíble. El fondo de este fallo y todos los argumentos se harán públicos hoy hacia las 2:30 de la tarde por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en audiencia pública revelará todos los aspectos de por qué se llega a la absolución de Laura Moreno y confirmar el tema de la prescripción de Jessy Quintero. Estaremos hacia las 2:30 trayéndole los detalles de esta lectura de fallo. Sí, señora. Rocío, gracias. En otros temas, 2:57, en la localidad de Kennedy, un hombre fue asesinado cuando intentó frustrar un atraco del que era víctima una mujer. Uno de los delincuentes fue capturado y las autoridades intentan ubicar a un segundo ladrón que huyó del lugar. Fue en esta vía del barrio Boita donde se presentó el atraco violento. Observen a la mujer que está ingresando al establecimiento comercial. De repente aparece un sujeto quien le arrebata un bolso, la amenaza con arma de fuego y sale a correr para subirse a la moto que lo esperaba. Cuando los dos delincuentes intentaban huir, el conductor del carro gris embiste y arrastra a la motocicleta con los dos delincuentes tratando de evitar que escaparan con el bolso de la mujer que tenía dinero y minutos antes había retirado de una entidad bancaria. El ladrón que le arrebató el dinero a la mujer y quien iba de parrillero en la moto disparó al vehículo e impactó al ciudadano que intentaba frustrar el atraco. Gravemente herido, el hombre de 54 años fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Kennedy. Al llegar la zona de atención al lugar de los hechos, evidencian una persona lesionada, la cual es trasladada al centro hospitalario, donde posteriormente fallece. Tras cometer el hurto y el crimen, los dos delincuentes huyen del lugar a pie. Tras la persecución de la policía, uno de los asaltantes, un hombre de 31 años, fue capturado. Gracias a la oportuna reacción de la comunidad y de la Policía Nacional, se da con las características de los victimarios, el cual es capturado uno de ellos, donde se deja a disposición ante la autoridad competente por el delito de homicidio y receptación. Es de anotar que esta persona tenía anotaciones por diferentes delitos, como lesiones personales, hurto, porte y tráfico de armas de fuego, violencia intrafamiliar. El otro delincuente que huyó es buscado por las autoridades, mientras los familiares de la víctima fatal permanecen en medicina legal a la espera de que les sea entregado el cuerpo. Cartagena es el escenario donde se reúnen los voceros y expertos del sector energético colombiano para debatir la situación del gas, el petróleo y la energía eléctrica. En ese marco del Congreso de Naturgas se realizará esta noche un debate clave con los presidentes o los candidatos a la presidencia. Vamos en vivo a La Heroica, donde están Laura Rojas y Luisa Fernández. Compañeras, ¿cómo avanza este Congreso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancó este segundo día, Luisa, muy importante. El protagonista sigue siendo el gas y hay diferentes expertos, analistas a nivel internacional que han hablado sobre la importancia, la experiencia en Europa, por ejemplo, y también en América Latina, de lo que ha traído esta explotación y exploración para encontrar este recurso. Hoy estuvimos hablando con el Gremio Mundial del Gas y habló de esa importancia. Luisa. Además, Laura, porque aseguran que en la región y especialmente en Colombia se han tomado políticas equivocadas que han debilitado el sector del gas y que hoy nos tienen a puertas de una crisis. Escuchemos. El gas hoy en día ofrece un cuarto de la energía al mundo, un cuarto. Es parte fundamental de la matriz energética. Y en perspectiva vamos a incrementar este porcentaje porque tenemos que cumplir con más demanda de energía a nivel mundial y más reducciones de emisiones.
Entonces el gas es parte de ese proceso. En términos de reto y oportunidad, Colombia tiene oportunidades porque tiene recursos. El reto es acelerar procesos decisionales y contexto favorable a inversiones que tienen necesidades. Luisa, y hay otra preocupación que hoy se expuso en este Congreso y tiene que ver con el fenómeno del Niño, que son sequías intensas. Recuerde usted que en el 2024 hubo retos para la generación de energía y se espera que para este segundo semestre de este año se materialice también otro fenómeno del Niño, y lo que han alertado son medidas para evitar un racionamiento eléctrico y que también pues va de la mano con el abastecimiento del gas, Luisa. No, y además, Laura, hay que decir, el 70% de la energía del país se genera a través de hidroeléctricas, es decir, a través del agua, sí, pero el restante es a través de térmicas u otros mecanismos. ¿Qué pasa cuando hay sequía? Pues que se termina presionando al sector de las térmicas, que también generan energía, y hoy con un déficit de gas pues está la alerta vigente sobre un posible racionamiento, incluso apagón energético en el país. Luis, hablamos con la presidenta del gremio, Luz Estula Murgas, con Promigas y también expertos del sector para ver pues esas alternativas para evitar un racionamiento energético y lo que va de la mano con este fenómeno del Niño. Colombia comenzó el 2026 con sus embalses relativamente llenos, en niveles cercanos al 80%, pero hoy ese nivel promedio ronda el 60%, una caída que enciende las alarmas frente al abastecimiento eléctrico y que sobre todo preocupa cuando se habla de la amenaza de un fenómeno del Niño para el segundo semestre de este año, el cual será especialmente fuerte. Eso podría complicar las cosas en el sector de generación de energía, que ya enfrenta también tensiones entre la oferta y la demanda de gas. Se requiere que los proyectos de infraestructura para importación de gas que anunciaron que entraron en el año 2026 y en el primer trimestre del 2027 tomen decisión final de inversión para que entre en operación de manera tal que podamos enfrentar el próximo fenómeno del Niño. Los datos coinciden con los reportes del operador del sistema XM, que muestra que los embalses han venido descendiendo progresivamente. Pasaron cerca del 76% en enero a niveles alrededor del 61% a mediados de abril de 2026. Este comportamiento se da en un sistema altamente dependiente del agua, donde los embalses son clave porque almacenan el recurso hídrico que permite generar energía durante los periodos secos. No podemos seguir aplazando decisiones que toman años en materializarse. Cada retraso se traduce en mayores precios, menor confiabilidad y pérdida de competitividad para el país. Y en el largo plazo, el desafío es aún más profundo: construir una visión integral del sistema energético. El país debería llegar al próximo verano, entre 2026 y 2027, con niveles superiores al 80% para garantizar la demanda. De no ser así, aumentan los riesgos de mayores costos de energía. Si se confirma la profundidad del Niño, va a haber un estrés inmenso sobre las plantas térmicas, porque van a tener que demandar más gas para producir más energía. El déficit de gas podría alcanzar el 20% en 2026 y llegar hasta el 57% en 2030. Expertos advierten que de no tomarse medidas urgentes, el país podría depender cada vez más de importaciones con posibles impactos en las tarifas. Lo último, Laura, tiene que ver específicamente en cómo todo lo que está sucediendo en el sector minero energético impacta el bolsillo, la casa, el hogar, la economía de todos los colombianos. Nosotros hablamos con expertos, con presidentes de empresas, con personas que dirigen gremios, con quienes están al frente del sector minero energético, sobre qué tiene que hacer el próximo o la próxima presidente del país para atender la crisis, pero especialmente para atender las necesidades de los colombianos en materia de servicios públicos. Esto dijeron quienes dirigen hoy el sector minero energético del país. La expectativa por el debate presidencial Colombia decide su energía esta noche en Cartagena tiene al sector minero energético con la atención puesta. Las candidatas y candidatos tendrán en vivo a los expertos en energía, gas y petróleo, escuchando sus propuestas, y en televisión a millones de hogares atentos a las soluciones de un tema cotidiano: los servicios públicos. Algunos líderes del sector les envían un mensaje de acción urgente para evitar apagones y recuperar, según ellos, la soberanía energética. Demanda de la próxima administración una acción inmediata, yo diría que una especie de plan de choque para su recuperación, porque tenemos una confluencia, casi que una tormenta perfecta,
porque este sector está afrontando un déficit en la capacidad de generación de energía, un déficit en transmisión de energía. Quien asume el 7 de agosto deberá tomar unas medidas inmediatas para conjurar la posibilidad de que Colombia se apague. Para los presidentes de grandes empresas de transporte de gas que hoy tienen varias complicaciones, es inminente ofrecer un trabajo en equipo y sin ideologías políticas. Los colombianos lo que primero queremos ver es trabajo en equipo. Queremos propuestas claras, propuestas que permitan tener una política estatal con seguridad energética, propuestas que permitan reactivar la industria, propuestas que permitan asegurar el abastecimiento de gas natural para todos los colombianos y a su vez asegurar que podemos tener fluido eléctrico confiable y lo más económico posible. Entonces, esas propuestas deben venir de los candidatos. Banti es una de las principales distribuidoras de gas del país y su presidente solo espera que los candidatos y candidatas sepan que hay más de 36 millones de colombianos que usan gas natural y que confían en que ese servicio se mantenga. Yo quisiera ver si estos candidatos tienen claro lo que los colombianos valoran el gas, lo que las amas de casa valoran el gas, lo que los dueños de los restaurantes, los que manejan taxi, los vehículos de carga a gas, los industriales. Quiero ver que ellos de verdad valoren lo importante que es el gas para ser competitivo, para el beneficio de los hogares, para el bienestar de los colombianos. Eso es lo más importante. Exministros, presidentes de empresas y asistentes al Congreso coinciden en la necesidad de acciones que reactiven el sector. Luisa, hicimos una radiografía de lo que requiere el sector, incluso lo veíamos en la nota anterior, precisamente previo al debate que se va a llevar a cabo hoy a las 7 de la noche, también en nuestras plataformas digitales desde las 6:30 de la tarde, y todos coinciden que es importante aumentar las reservas y la producción para la generación de servicios públicos. Es muy importante este tema y, por supuesto, pues hoy se va a llevar a cabo en este debate presidencial Colombia decide su energía. Por primera vez en varias décadas, Colombia se está enfrentando a un choque energético que podría poner en peligro los servicios que requieren todos los colombianos. Se trata de una coyuntura donde, a juicio de los expertos, confluyen razones variadas, desde reprochables políticas y decisiones de los gobiernos hasta factores internacionales, pasando por el clima y las dificultades propias de un sector que demanda millonarias inversiones. Comencemos hablando de la energía eléctrica, que es vital para las tareas cotidianas de todas las familias y las empresas. El panorama se ha dificultado, por ejemplo, en la costa caribe, donde pagar la luz se ha vuelto cada vez más caro que en el resto del país. No, justo no me parece, porque estamos pagando 1.400.000, 1.500.000, porque por acá es estrato 6. Los promedios allá, yo vivo en el barrio El Silencio, que es un estrato 3, no baja de 600.000 pesos por casa. Del total de la electricidad que se consume a diario en Colombia, el 70% proviene de las hidroeléctricas, el 12% de proyectos que funcionan con gas y el 6% de plantas a base de carbón. Pero hay un problema: el consumo de energía está aumentando más rápido que la energía que se genera. Esta brecha entre demanda y oferta equivale a un déficit que está creciendo de 3% hoy a 6% en los próximos años, con un peligro claro en el panorama. Vamos a estar muy apretados, vamos a tener que hacer una cantidad de esfuerzos para no apagarnos porque no tenemos reserva. Eso quiere decir que si algo llega a fallar, nos vamos a apagar o se van a apagar algunas regiones del país. Estos riesgos se reducirían si se contaran con más proyectos eléctricos, pero muchos están frenados por problemas de licencias ambientales, entre otras causas. El proyecto más importante que se está haciendo es la colectora. Sí. Ese es un proyecto que le estamos pidiendo siempre al gobierno que dé los incentivos para cada uno de los procesos, pero necesitamos energía firme. Estamos hablando de la colectora que lleva el 80%, ha avanzado muchísimo, pero proyectos tan importantes, eólicos y solares, hasta ahora están llegando en el 15-17% de lo esperado que había dicho el gobierno que íbamos a tener. Pero hay más problemas. Las empresas de este sector que se quejan por millonarias deudas que no les han pagado y que ya suman 9,2 billones de pesos. Parte de esa deuda corre por cuenta del mismo gobierno que no gira el dinero para garantizar los subsidios a las familias de escasos recursos.
Dicen es que ya liquidamos. Liquidar es simplemente reconocer la deuda, pero no han pagado la plata. Esto es gravísimo porque si no se paga, pues podemos tener ese apagón financiero. El problema de la energía eléctrica está ligado a otra actividad energética, el gas, que surte a varias plantas eléctricas. Las reservas de gas alcanzan para poco más de 6 años. Sin los servicios públicos no podemos vivir. ¿Con leña otra vez o qué? Y si por el lado del gas hay problemas, por el lado del petróleo tampoco faltan. El número de pozos exploratorios ha decaído, las reservas también se están agotando, solo alcanzan para 7 años. 7 años de reservas no son nada en el mundo del petróleo porque los proyectos toman muchos años. Y estamos viendo que los países cada vez están buscando tener más seguridad y soberanía energética. La producción de crudo se mantiene en escasos 770.000 barriles diarios y este gobierno no ha adjudicado nuevos campos petroleros para explorar. Sin nuevos proyectos, Colombia podría pasar de ser autosuficiente a importar más de la mitad de los combustibles de aquí al año 2040. Todo esto sería un golpe para las finanzas de la nación que soportan en buena medida en la actividad petrolera. Cerca de 30 billones en aportes fiscales, más del 3% del Producto Interno Bruto, 7 billones en exportaciones, el 25% de la inversión extranjera directa y es el sector que más contribuye a obras por impuestos en las regiones de Colombia. Pero además de la electricidad, el petróleo y el gas, hay otro mundo del cual muchas veces no somos conscientes, pero que está presente silenciosamente detrás de muchas cosas que usamos a diario. Un bombillo que encendemos, un celular que usamos, un computador en el que escribimos y hasta en los fertilizantes que se usan en los alimentos que compramos. La piedra caliza, las arcillas y las arenas es porque aquí están las casas más baratas para los colombianos, la infraestructura, las vías terciarias más baratas. Por cada kilómetro que se aleje una mina de un municipio, de un pueblo de Colombia, estas minería, tenemos casas, baños, cocinas mucho más caras. El peso de la minería en la economía es enorme. El año pasado aportó 1,6% del PIB. Es el 80% de la economía en municipios mineros. Y estos 50 billones de pesos en regalías, esta es la sumatoria de renta y regalías en esos últimos 4 años y esto va a todos los municipios del país. La inversión social de muchos municipios, así no sean mineros, depende de esta renta que genera la industria minera. Pero la minería también enfrenta un momento crítico. Pese al enorme potencial, el 97% del territorio está inexplorado. Colombia debe fomentar la inversión en exploración para superar esta enorme deuda histórica que tenemos con los colombianos. Tenemos que a través de la exploración traducir la riqueza mineral, la riqueza natural que tiene Colombia. Hay otro tema sobre la mesa y tiene que ver con la transición energética. El presidente de la ANDI, que es el gremio que reúne a los empresarios del país, dice que la transición energética no es solo una meta ambiental, es un desafío económico que exige reglas claras, inversión privada y sobre todo decisiones inteligentes que no pongan en riesgo la seguridad energética del país. Que nos permita ir a nosotros haciendo el ejercicio de poder ir viendo qué tenemos, cómo lo podemos utilizar, qué podemos poner a disposición de los hogares colombianos, qué podemos poner a disposición de la industria colombiana, cómo hacemos para que esa sea la base de la competitividad de nuestro país. Y es que en medio de los desafíos, todo el sector energético ha priorizado la sostenibilidad como pilar en la estrategia de estas empresas, que cumplen estándares internacionales, invierten en innovación y nuevas tecnologías, en la protección de ecosistemas y economía circular y proyectos de transformación social que se desarrollan de manera articulada con las comunidades como Natura Amazonas en el Putumayo. Nosotros aquí hemos sembrado 1.200 árboles, de los cuales llevamos ya más de 3 años. Ha sido un trabajo mancomunado. Gracias a estas personas, ahora tengo ya más o menos 6 hectáreas reforestadas, enmaderables, frutales. Como puede verse, el sector energético en conjunto hace gigantescos aportes económicos y sociales al país, pero este no está en su mejor momento. Hay muchas dificultades políticas contrarias a las necesidades del país y retos para sortear. Por eso esta semana se realizará un encuentro clave en Cartagena de todos los actores de este sector y allí será central un debate con los candidatos que aspiran dirigir las riendas del país durante los próximos 4 años.
colombianos. Los líderes gremiales ya tienen sus propuestas y compromisos que se los plantearán a los candidatos. Aquí, algunos de los planteamientos del presidente de la ACP. Generar unas condiciones, además de seguridad, la inseguridad está absolutamente desbordada, cerca de 1.500 bloqueos el año pasado. Garantizar condiciones de seguridad y estabilidad jurídica para sacar todo el petróleo y todo el gas que podamos con los estándares ambientales y sociales más altos. Y para el sector de la minería hay un problema urgente que resolver, y es que la inversión extranjera directa en ese sector llegó el año pasado a 159 millones de dólares. El año pasado cayó a 86% frente a la registrada en 2024. Analizar ese ordenamiento jurídico que en estos 4 años se ha creado, porque con ese ordenamiento jurídico que va en contravía de lo que el mundo está haciendo, no va a haber más inversión minera en exploración o en producción de los minerales que hoy los jóvenes y el mundo necesitan. Y el sector eléctrico, por supuesto, también tiene prioridades que se debe fijar el nuevo gobierno, si es que se quiere evitar el fantasma del apagón. El riesgo de racionamiento está, como lo vimos, las cifras están en rojo y esto sigue hacia adelante y va creciendo año a año. Entonces el próximo gobierno tiene que ser muy claro con el sistema y con el sector, diciéndole, mire, yo necesito de todo. Yo necesito gas, necesito carbón, necesito agua, necesito generación hidroeléctrica, necesito generación térmica. Las empresas de servicios públicos harán un llamado a destrabar los trámites de licencias ambientales para los proyectos que empiecen a tiempo. Tenemos muchos problemas en la parte de las regiones, donde las comunidades han hecho imposible que se avance de la forma que tiene que hacerse. Y desde el sector empresarial, la solución, asegura Bruce McMaster, es tener reglas claras para la regulación sobre la transición energética. Necesitamos tener la decisión del gobierno de no llevarnos, digamos, a situaciones paradójicas, como por ejemplo que en Colombia durante los últimos años hemos tenido prendidas las plantas que generan la mayor huella de carbono. El reto es evidente: garantizar las políticas, las reglas y los recursos para garantizar los servicios públicos que llegan a todos los colombianos. Lo que está en juego es que se restrinjan actividades cotidianas como cocinar, bañarse, transportarse y trabajar. Y si ese recurso, como el petróleo, el gas, la electricidad y los minerales, no están disponibles, la economía perderá su motor principal y las cosas para todas las familias se van a poner muy difíciles. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Israel y Líbano lograron un acuerdo para un cese el fuego de 10 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red Truth Social que la tregua se logró tras conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun. Poco después, el diputado de Hezbollah, Ibrahim al-Musawi, le dijo a la agencia France Press que ese grupo islamista proiraní respetará el alto al fuego si Israel deja de atacarlos. Precisamente hoy ha sido un día de bombardeos israelíes en el sur del Líbano que dejaron 7 muertos y 33 heridos en la ciudad de Ghazieh. En España arrancó hoy la regularización de inmigrantes que podría favorecer a más de 500.000 de extranjeros. En los consulados y otros despachos hay filas de quienes buscan documentos para respaldar sus solicitudes. El Partido Popular y Vox aseguran que el proceso es una puerta abierta a la ilegalidad. Uria es una marroquí que espera legalizarse finalmente en España. Cuando se enteró sobre la noticia, pues está súper contenta y que se lo agradeció muchísimo al Estado y cuando vio la oportunidad pues no quería perdérselo. Como Uria, cientos de extranjeros podrán obtener permisos de residencia y de trabajo. Luego de superar una larga batalla legal, el gobierno español aprobó dicha regularización. Así se lo explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Noticias Caracol en Vivo. Este es un hito y es un procedimiento que tiene una triple legitimidad. Tiene una legitimidad social que recoge el testigo de una iniciativa tramitada en el Congreso, presentada con más de 700.000 firmas, 900 entidades sociales que la impulsaron. Tiene una legitimidad económica, porque indudablemente los diferentes sectores productivos lo han venido pidiendo.
Las solicitudes ya se están recibiendo de manera virtual y a partir del lunes 20 de abril, el proceso también se hará presencialmente. Se necesita demostrar la permanencia en España desde antes del 31 de diciembre del 2025, que esta haya sido al menos durante 5 meses seguidos, y estar libres de procesos legales tanto en España como en el país de origen. A las afueras de consulados como el de Colombia, se han registrado largas filas de aquellos que buscan demostrar su pasado judicial, aunque muchos dicen que este requisito podría ser un obstáculo para los solicitantes. Al final es un círculo vicioso, ¿ok? Porque nos dice la ley que excepcionalmente si tú demuestras que has pedido licencias penales y no te llega porque el país no te lo emite, se puede emitir, se puede probar que tú lo has intentado y entonces la administración hace una solicitud a través de la vía diplomática y lo pide directamente al país de origen. Si el país de origen no responde en 3 meses, te vuelve a requerir a ti en 15 días que lo aportes. Si no te lo aportan, te lo deniegan. Para la oposición española, las medidas para otorgar los permisos no son suficientes. Que el efecto llamada que está produciendo una regularización indiscriminada de todas las personas que hayan entrado irregularmente en nuestro país a 1 de enero del año 2026 no existe antecedente en ningún país europeo. En España, la población envejece y la tasa de natalidad se reduce, por lo que sectores como la agricultura, la construcción y el turismo han encontrado en los extranjeros la mano de obra para suplir las necesidades del país. Rusia lanzó anoche un feroz ataque con drones contra Ucrania que dejó 19 personas muertas en varias ciudades. Otras 100 más resultaron heridas por las explosiones que arrasaron varios edificios mientras los residentes dormían. En el centro de Kiev se escucharon fuertes detonaciones y se elevaron enormes columnas de humo. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano condenó los ataques y dijo que fueron dirigidos principalmente contra los civiles. Las autoridades italianas buscan a los ladrones que atracaron un banco y se atrincheraron con 25 rehenes en Nápoles. La unidad especial de los carabineros logró liberar a las personas retenidas dentro de la sucursal del banco francés Crédit Agricole. Los atracadores habrían huido a través de un túnel que da a las alcantarillas. La policía busca evidencias en el lugar y en un carro que se presume pertenecía a los delincuentes. El Papa León XIV visita hoy Camerún, donde solo el 37% de sus 30 millones de habitantes son católicos. El pontífice lanzó un duro mensaje contra la guerra y contra los gobernantes y advirtió que el mundo está siendo arrasado por un grupo de tiranos. Miles recibieron al Papa León XIV con júbilo y literalmente con bombos y platillos en el aeropuerto. Después, tras visitar un orfanato católico en la capital del país, donde recibió una calurosa bienvenida, fue a su encuentro con las autoridades locales y el presidente camerunés, Paul Biya, el mismo que lleva más de 40 años en el poder a sus 93 años y en cuyo gobierno pesan denuncias de corrupción. Frente al mandatario, el Papa manifestó: es hora de atrevernos a examinar nuestra conciencia y dar un valiente paso adelante, que las instituciones justas y creíbles se conviertan en pilares de estabilidad. Hoy llegó a Bamenda, el epicentro de la insurgencia separatista, una región angloparlante del noroccidente de Camerún, golpeada por la violencia. El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios. Son descendientes de Abraham, tan numerosos como las estrellas en el firmamento y los granos de arena en la orilla del mar. También envió un mensaje contundente frente a las guerras. Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que toda una vida no es suficiente para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia. Allí hizo un llamado de paz frente a miles de fieles en la Catedral de San José. Posteriormente celebró una misa en el aeropuerto de la ciudad. Hoy hablamos de un problema de salud que empieza muy sutil, pero que puede terminar siendo un verdadero dolor de cabeza. Las varices en las piernas. Doctora Fernanda.
Sí, Daniela, buenas tardes. El problema es que al comienzo se subestiman, se ven como si fuera algo solo estético y no más. Y resulta que sin un manejo adecuado y sin el control de los factores de riesgo, pues las varices van avanzando y existen complicaciones serias como la formación de trombos o coágulos y también la aparición de úlceras. Así que hoy el llamado es a la prevención, lo que ya conocemos todos de los hábitos de vida saludables, incluyendo no fumar, cuidado a las personas que, por ejemplo, por sus trabajos pasan mucho tiempo de pie y pues ya una vez aparecen, buscar un manejo y seguimiento tempranos. Las varices son una condición supremamente común. Se estima que se presentan hasta en el 70% de los adultos. Eso sí, son más comunes en mujeres, como cuenta Diana Guevara. Cuando me diagnosticaron la patología, 27 años. La diagnosticaron durante mi segundo embarazo. No tenía ningún síntoma. Empecé realmente con un dolor en mi pierna izquierda, como un ardor. Entonces mi pierna se empezó a inflamar y poner de color rojo, rosado. Además del género y el embarazo, hay otros factores de riesgo, como pasar mucho tiempo de pie y tener antecedente familiar. El sobrepeso, la multiparidad, es decir, tener muchos embarazos a lo largo de la vida, la edad, es otro factor. En la medida en que avanza la edad, progresa la enfermedad y se hace mucho más evidente, a pesar de que puede ser de origen más temprano. Y existen muchas otras condiciones, el sedentarismo, la mala alimentación. ¿Pero por qué aparecen? Por alguna razón constitucional, la arquitectura, la estructura de las paredes venosas se deteriora y permite, al no hacer contención, siendo una pared elástica, al no hacer contención, se vaya dilatando y generando la manifestación de varices. Es solo una manifestación. Hay muchas manifestaciones de enfermedad venosa en un individuo. Las varices al comienzo suelen ser asintomáticas, sin embargo, hay varias señales de alerta que puede tener en cuenta. Dolor, cansancio, pesadez, la presencia de pequeñas venas dilatadas, son las manifestaciones más tempranas a las cuales el paciente debe prestar atención y debería con ello consultar. Es importante aclarar que las varices no son solo un problema estético. Sin un manejo adecuado pueden agravarse y causar insuficiencia venosa, formación de coágulos y úlceras. Por eso hay que buscar tratamiento, el cual varía según el estado de la condición. Existe una gran diversidad de posibilidades de tratamiento, desde algunas consideraciones de manejo médico que no requieren de intervenciones quirúrgicas con algunos medicamentos, pero además existen las intervenciones, los procedimientos que buscan aliviar los estados más avanzados de la enfermedad a través de intervenciones y procedimientos quirúrgicos. Además, es clave la pérdida de peso, evitar estar en la misma posición de manera prolongada. También hay dispositivos como las medias de compresión que deben ser indicadas por el médico tratante. Por favor, no hay que acostumbrarse a ese cansancio, a esa inflamación y a esa pesadez en las piernas al terminar el día. Consulten. Feliz tarde, Daniela, Catalina. 1:49, gracias por continuar con nosotros. Es momento de revisar los movimientos de las campañas a la presidencia y arrancamos con Paloma Valencia, que hoy se fue hasta la frontera con Ecuador para hablar de la crisis comercial que enfrentamos con el vecino país. Fue acompañada de su mentor y jefe natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los dos llegaron al puente de Rumichaca para hablar con los comerciantes y los transportadores de esta zona, muy afectados por el incremento de los aranceles al 100%. La candidata presidencial anunció varias medidas. Escuchemos. El primer día vamos a militarizar la vía Cali, Popayán, Pasto, para que no haya más sufrimiento. Y ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa y le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio con nuestra hermana República del Ecuador.
Eso por el lado de Paloma Valencia, y varios miembros del Consejo Gremial Nacional escucharon las propuestas de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. En esta reunión el exministro de Hacienda tuvo un papel importante, clave, porque es la voz de la campaña encargada de darle confianza a los empresarios y de promover proyectos de inversión en el país. Allí conversaron con José Félix Laforí, presidente de Fedegan, Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, Paula Cortés Calle, la presidenta de ANATO, y otros empresarios. Esto dijo de la Espriella. Que la narrativa contra los empresarios quizás es de lo que más daño le ha hecho a nuestro país, porque se ha vendido la falsa historia según la cual el empresario es enemigo del pobre, del trabajador, y no hay país sin empresarios, sin empresas. El Estado no genera riqueza, el Estado genera las condiciones para que los particulares generemos riqueza, y con el pago de esos impuestos es que se hace la inversión social. Sin empresas no hay nada. Y pasamos a otra campaña, la del Pacto Histórico. Iván Cepeda, que ha recibido respaldos de varios partidos en las últimas horas. Ayer, en el Salón Rojo del Tequendama, el partido Afro Libres hizo oficial su adhesión a la campaña de Cepeda. Óscar Benavides, ahí lo ven, elegido como representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente, fue quien hizo el anuncio y formalizaron esta unión con la firma de un acuerdo político. Hoy Iván Cepeda está hablando de la decisión de la dirección del partido Alianza Verde de crear una comisión para analizar su plan de gobierno en aras de respaldarlo. Con complacencia, pero también con mucho respeto, porque sé que la Alianza Verde es una colectividad plural que tiene corrientes, que presenta sus deliberaciones de manera democrática. Espero que avancemos en ese proceso. Hemos decidido crear una deliberación o un proceso deliberativo y de diálogo para discutir temas de agenda programática. Y hoy nos llegó este dato desde Popayán. Esta mujer que ustedes ven aquí es Jimena Velasco Chávez, hermana del exministro del Interior Luis Fernando Velasco y preso por el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. Jimena Velasco está liderando la campaña de los liberales progresistas que respaldan a Iván Cepeda en el Cauca. Estas son imágenes de eventos esta semana a favor del candidato del Pacto Histórico que ha coordinado y liderado la misma Velasco. Nos dicen que está con el grupo político que siempre ha liderado su hermano, hoy tras las rejas, y que ella fue quien asumió las banderas para la campaña. Ahí está Jimena Velasco Chávez. Pero ahora hablamos de la campaña de Sergio Fajardo, que se prepara para el debate energético de esta noche, que será transmitido por Noticias Caracol. Anoche, después de salir de la cumbre de gobernadores y de explicar su plan para las regiones, también sostuvo un encuentro con la Red Pro, es decir, Pro Bogotá, Pro Antioquia, Pro Pacífico, entre otros. Fajardo publicó estas fotos en su cuenta de X y dijo: me reuní con Red Pro para hablar del futuro de Colombia, ese que no se construye desde un escritorio, sino trabajando de la mano con las regiones. Vamos a ver entonces en qué anda hoy la candidata Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, que anda muy activa buscando conquistar a la audiencia digital y joven. Puso en marcha la estrategia La Voz de la Ciudadanía. La candidata está grabando, ahí la ven, contenido con figuras digitales e influenciadores para abordar de manera simple temas cotidianos, para socializar sus propuestas de campaña y responder las preguntas de los jóvenes, también escuchar lo que piensan. Ya hay contenido con Steven Velandia, el man de los arriendos, Economía para la People, Alejandro Riaño, Daniel Samper y la tía Resentilia, entre otros. Hoy hemos estado compartiendo con jóvenes influencers de diferentes temas. Los 5 temas del día: hablamos de vivienda, de educación, de apoyo a la microempresa. Economía para la People, cómo explicarle a la gente las finanzas públicas, el manejo de los impuestos de una manera simple y sencilla. Y para el cierre hablamos de un importante encuentro hoy en la Procuraduría. Junto al gobierno, el procurador Gregorio El Hash y también los partidos políticos analizaron las nuevas medidas de seguridad para los candidatos presidenciales. Esto tras las amenazas que han recibido algunos aspirantes a la presidencia. Luis Eduardo Maldonado estuvo en esta reunión y tiene todos los detalles.
Es una reunión de alto nivel para tomar nuevas medidas de seguridad. Asisten los 13 candidatos presidenciales, Procurador General de la Nación, Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Director de la Unidad Nacional de Protección. Ha dicho el Gobierno Nacional que garantiza el desplazamiento de todos los aspirantes a la presidencia en las distintas regiones del país. Habla el Ministro del Interior. Lo que yo quiero decir es que cada vez que un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia se desplaza, no tiene menos de 40 efectivos de la policía con sus motos, etcétera, para desplazarse. Los 3 principales campañas no puedo hacer uso de información porque eso está en reserva, pero sí le puedo decir que las campañas más robustas no tienen menos de 30 hombres en temas de seguridad y que en el caso de la UNP, para esos esquemas robustos, no vale menos de 500 millones de pesos. Fuentes del Gobierno Nacional han dicho que a pesar de la renuncia de la candidata presidencial Clara López, su esquema de seguridad se mantendrá por unos días más. En minutos tendremos voces de los distintos voceros de las campañas políticas. Atentos, Luis Eduardo, gracias. Un dato para el cierre. Les cuento que esta tarde hay una reunión de los partidos políticos con la registraduría para explicarles en mesa técnica cómo es el inicio del proceso de impresión de los tarjetones, que, ojo, arranca este fin de semana. Allí la registraduría va a escuchar las dudas de los partidos y sus representantes y dejará claro que aunque el plazo de modificación es hasta el 30 de abril, los que no renuncien hoy aparecerán en la tarjeta electoral en la primera vuelta. Hasta aquí el radar de la política. Feliz tarde, Catalina. Gracias por continuar con nosotros. Medellín sigue consolidándose como la capital del emprendimiento en la región. Hoy abrió las puertas Starco, la subasta de startups más grande del país y que este año busca cerrar negocios por más de 18 millones de dólares. Tatiana Vázquez, ¿cuál es el ambiente que se vive allí en este encuentro de innovación? Cuéntenos. Daniela, buenas tardes. Un saludo para todos nuestros televidentes. El ambiente es de esperanza, porque eso es lo que representan los emprendedores para Colombia y, por supuesto, para la región. La esperanza de un país posible. Usted muy bien lo decía, la expectativa es de negocios en los próximos 6 meses, de por lo menos, escuchen esta cifra muy bien, 18 millones de dólares. Aquí, en este epicentro, en Plaza Mayor, se dan cita representantes de por lo menos 380 startups. Esperan más de 14.000 visitantes. Entonces el ambiente es de celebración, es un ambiente de un país posible que hace realidad diferentes empresas y, por supuesto, a través de estos líderes empresariales, diferentes sueños. Justamente aquí con nosotros está uno de esos tantos empresarios emprendedores. Viene desde Perú y desde ese país trabaja para toda Latinoamérica. Se trata de Dushko Keles, es el creador de Happy. Dushko, gracias por estos minutos y explícale a toda la audiencia de Noticias Caracol qué es Happy. Bueno, gracias por la entrevista. Yo soy Dushko Keles, fundador y CEO de Happy. Happy es una plataforma para invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos y en criptomonedas, enfocada en clientes de Latinoamérica. Y es una plataforma para cualquier persona que esté en un país latinoamericano con esa visión de fortalecer su patrimonio. ¿Desde cuánto es necesario invertir? ¿Son muchos millones necesarios o con un presupuesto modesto es posible? No, uno puede empezar desde tan poquito, desde $5 y está diseñada pues para cualquier persona de Latinoamérica. Sin importar la experiencia que tengas, cuánto dinero hayas tenido, tú puedes empezar y sí, construir tu patrimonio para lograr tu libertad financiera. Dushko, como emprendedor, como empresario, ¿qué sensación le da esta feria Starco, que ya cumple su versión número 7? ¿Es la primera vez que usted nos visita desde Perú o ya había tenido esa oportunidad? He venido muchas veces por trabajo a Bogotá, mi primera vez en Medellín y cada día más enamorado de Colombia. La verdad que increíble el evento, invito a cualquier persona que no haya venido a que venga. Vale la pena, las startups que hay son súper impresionantes y las cosas que están haciendo súper innovadoras. O sea que la verdad felicitar a Colombia y lo que están haciendo está muy chévere. Me preguntaba desde el estudio mi compañera Daniela por cuál era el ambiente. Yo le decía que un ambiente de esperanza, de un país que es posible, en el que es posible creer y en el que es posible tener desarrollo. Para ustedes desde Perú, para ustedes como país hermano, ¿cuál es el mensaje que se llevan también desde Starco Colombia? Absolutamente, o sea, nos llevamos un mensaje de ver un ecosistema y una población vibrante y llena de innovación que está haciendo cosas que no, o sea, nosotros en Happy fuimos parte de Y Combinator, la aceleradora más conocida de Silicon Valley, donde han pasado compañías como Rappi y tal. Y pues acá puedo ver cosas tan innovadoras como las que hemos visto en San Francisco, en Silicon Valley. O sea que, nada, mis respetos
invito a todos a que vengan y vean las cosas que están haciendo las empresas de aquí. Palabras positivas que nos llenan, por supuesto, de orgullo. Gracias, Dushko, por estos minutos. Y a todos ustedes, nosotros les preparamos un informe donde les explicamos justamente de qué se trata Starco, qué es esto que se vive aquí, cómo se conectan los emprendedores, los empresarios, quienes tienen ideas de negocio o quienes ya están desarrollando los negocios con los dueños del capital, con los grandes inversionistas del mundo. Aquí les contamos. Medellín es considerada el hub de emprendimiento más importante de Latinoamérica y hoy lo reafirma al abrir las puertas de Starco, la feria donde 380 startups buscan levantar capital y conectarse con los grandes jugadores del mercado. Starco, que es un evento de 2 días, conectamos unas 14.000 personas que vienen al evento. Sin embargo, lo bueno y los negocios se dan es después de este evento. Por eso es importante resaltar que la expectativa de negocios que tenemos de 18 millones de dólares se van a dar en los siguientes 6 meses aproximadamente. Con la presencia masiva de delegaciones como ProChile y Perú como país invitado, Starco proyecta que esos negocios se traduzcan en generación de empleo y soluciones para el país. Ruedas de negocios, entonces vienen inversionistas, vienen fondos de capital de riesgo, y ellos invierten también en estas empresas para sacarla adelante o se vuelven socios de ellas. Entonces es empujar y conectar. Las startups son emprendimientos en etapa temprana que buscan escalar para llegar a más clientes en un periodo de tiempo corto, apalancadas principalmente en la tecnología y la inversión de capital para erradicar problemas como los llamados gota a gota, que afectan, según cifras de la feria, al 30% de los colombianos. Lo hacemos a través de una plataforma marca blanca y una operación completa que ofrecemos a las entidades financieras. Facilitamos el proceso de inclusión financiera ofreciendo una plataforma con tecnología IA para potencializar el servicio y la financiación que tienen entidades financieras a sus clientes. Este año la novedad es que se suman cerca de 20 fundaciones y organizaciones sociales que demuestran que ya están preparadas para pasar de la caridad a la inversión de impacto. Cambiar un poco esta dinámica de pensamiento sobre el sector social. Desde One lo que hacemos es apoyar estas iniciativas de impacto, estas organizaciones, estas empresas y estos emprendimientos que están revolucionando el ecosistema, generando un impacto social, ambiental y económico y demostrando que lo social también es rentable. 18 millones de dólares puestos en negocios y un récord de 14.000 visitantes son las metas de Starco, una feria de Medellín para el mundo en su 7ª versión. De esto se trata Starco, de conectar a quienes tienen las soluciones para los retos más grandes de la sociedad con la tecnología y con el dinero o el capital que lo hace posible. Nosotros vamos a seguir disfrutando de esta feria, encontrando historias de diferentes líderes y emprendedores para contarles a todos ustedes en nuestra transmisión de Noticias Caracol en vivo en nuestros canales digitales a lo largo de esta tarde. Continúen con Noticias Caracol en vivo. Un ejemplo para todo el ecosistema empresarial en Colombia. Tatiana, gracias. A las 2:36 cambiamos de tema. A pesar de que la Corte Constitucional dejó sin piso la emergencia económica declarada a finales de diciembre y ordenó devolver el dinero recaudado por los impuestos que contemplaba, persisten dudas sobre cómo se ejecutará el fallo, cuánto debe devolver la DIAN y cómo será el mecanismo. Hablamos con expertos para contarles. En un mes, el Estado logró recaudar, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cerca de 1.6 billones de pesos por cuenta de este decreto del 29 de diciembre de 2025, bajo el amparo de la emergencia económica, que imponía impuestos sobre las ventas a juegos de suerte y azar en línea, impuestos sobre las ventas a licores, vinos y aperitivos, impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco y también una reducción de sanciones e intereses a los morosos. Pero al determinar que no había un hecho extraordinario, la Corte decidió dejar sin efectos este decreto. Por lo tanto, el gobierno debe regresar los dineros que se recaudaron entre el 29 de diciembre de 2025 y el 29 de enero de 2026. Pero se deben mantener los beneficios tributarios que otorgó este decreto a los morosos del sector aduanero, tributario y cambiario. De los cuales 1.63 fue esta ventana de incentivos perversos a la reducción de intereses y sanciones para los contribuyentes, digamos, que le debían plata a la DIAN. Esta plata lo que se espera es que se quede allí. Apenas, digamos, de los nuevos tributos alcanzaron a recuperar 23.800 millones de pesos. Para el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, lo que ordena la Corte de regresar en menos de 30 días lo recaudado es un verdadero reto que debe cumplir la DIAN. Pongamos el ejemplo coloquial, la fábrica de licores departamental fabricó
Ella le vendió al distribuidor con IVA, el distribuidor le vendió al comercializador con IVA, el comercializador le vendió al supermercado, al bar, al restaurante con IVA. Y usted como cliente lo pagó. Si yo solicité como consumidor final, como Juan Camilo, como Lisandro Junco, pido la factura electrónica, me tienen identificado el producto y me deberá, no tendrá, me deberá devolver la DIAN. En negocios DITU, la gobernadora del Valle celebró la determinación de la Corte, porque los recursos que se iban a ir para el gobierno son fundamentales para el territorio. De acuerdo a Hacienda, fueron 1.300 millones de pesos solamente en enero. No se ha pagado más, solamente en enero se le envió, esos recursos llegaron al gobierno nacional. La DIAN señaló en este comunicado que procederá a estudiar de manera integral el alcance de la decisión y adoptará las medidas administrativas y operativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el alto tribunal y que informará de manera oportuna a los contribuyentes. El Valle del Cauca presentó un plan maestro que incluye propuestas para garantizar el saneamiento básico, la competitividad y otros aspectos claves del departamento durante el periodo 2026-2030. El documento será entregado a los candidatos presidenciales. El llamado Plan Maestro consta de 12 propuestas y podría convertirse en la hoja de ruta del próximo gobierno. En su construcción participaron organismos del sector público y privado, entre estos 36 organizaciones gremiales y 7 cámaras de comercio. Este esfuerzo que estudió más de 100 proyectos permitió establecer unas prioridades para los primeros 100 días, 12 acciones concretas en infraestructura, en salud, en seguridad, en educación y otros. Las propuestas tienen como foco el saneamiento básico y supervivencia, competitividad, conectividad y seguridad, ítem para el que contemplan un plan maestro que incluye inversión en tecnología. Es clave ese plan maestro de seguridad subregional, que incluya no solo el sur del Valle del Cauca, sino también el norte del departamento del Cauca. Proyectos como el tren de cercanías, el dragado del puerto de Buenaventura, la vía Mulaló-Lobo-Guerrero y uno enfocado en el acceso a servicios de salud también cobran relevancia en esta propuesta, modelo de gobernanza colaborativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Inmediatamente llegue, pues primero sentarse y hacer un plan de choque y ver cómo pagan las deudas. Yo creo que es la única manera de poder amilanar un poco la problemática que tiene salud. Pero al mismo tiempo tiene que aumentar la UPC para poder lograr que se les pueda prestar el servicio a los pacientes. El Valle del Cauca es de los primeros departamentos en presentar este tipo de iniciativa que será entregada a los candidatos presidenciales como una estrategia para hacer del suroccidente colombiano una región eje del desarrollo. Durante el foro de Camacol, el alcalde Carlos Fernando Galán habló sobre el historial de los delincuentes que atentaron contra un comerciante esta semana en Usaquén, aquí en Bogotá, y cuestionó duramente los beneficios que hoy da la justicia a muchos procesados. Juan Andrés Beltrán, ¿qué más dijo el mandatario? Buenas tardes. Mire, el alcalde se refirió a varios hechos de inseguridad esta semana en la ciudad. Sobre el ataque de un sicario contra un comerciante en el norte de Bogotá, dijo que este hombre estaba bajo detención domiciliaria. También reveló que el sujeto que atentó contra una persona que se vio implicada en el homicidio de otra persona en el sur de Bogotá en medio de un asalto tenía antecedentes y que 2 integrantes de una presunta banda de fleteros que fueron capturados por la policía quedaron en libertad, por lo que hizo el llamado a que es necesaria una reforma urgente al sistema de justicia. No es un tema de casos, es un tema del sistema que no está funcionando. Hoy me enteré, repito, que el sicario que atentó contra una persona en el barrio Barrancas, en Usaquén, hace 2 días, tenía detención domiciliaria en el momento en que comete el hecho y una orden de captura por otra cosa. La policía lleva capturando una banda de fleteros, en enero los capturó, en febrero los capturó, antes de ayer los capturó y ayer los soltaron. Yo creo que sí tenemos que dar una discusión porque es repetitivo. En ese mismo escenario, el mandatario distrital le hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que expliquen cuál va a ser la reforma que necesita, a juicio del mandatario distrital, la política criminal de la ciudad para mejorar la seguridad ciudadana en todo el país.
Gracias, Juan Andrés. 2:42 p.m. Es momento de sacar el celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestras historias digitales. Este viernes 17 de abril es día cívico y muchos se han preguntado, ¿habrá clases en todos los colegios y universidades en Colombia? En noticiascaracol.com y en nuestras redes sociales les contamos para quiénes aplica esta jornada. Nos encuentra como @noticiascaracol en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Por ahora les contamos que la capital de los colombianos se prepara para la llegada de la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. David Molina tiene los detalles de esta celebración literaria que tiene a India como país invitado de honor y una programación con más de 2.300 actividades. La Casa de las Grandes Ferias de la capital se alista para recibir el encuentro cultural anual más importante del país, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que este 2026 cumple 38 años y que empieza su programación desde el martes 21 de abril. India, país invitado de honor, se suma a una robusta agenda que contempla más de 2.300 eventos. Tenemos casi 100 invitados de más de 3 decenas de países del mundo, artistas por supuesto también de la India, pero tenemos europeos, africanos, latinoamericanos, norteamericanos. Hay un mapa enorme de escritores en muchísimos ámbitos, en literatura, en periodismo, en ciencias sociales, en historia, en bienestar, etcétera. Hace unas horas los organizadores de la Filbo, la ministra de Cultura, el secretario de Cultura de Bogotá y el embajador de la India en Colombia dieron unas palabras de lo que será este encuentro en torno a la literatura. La presencia de India este año se ha concebido en una simple pero significativa invitación: ver, leer y explorar India a través de nuestra cultura. Queremos presentar más que un país, una civilización viva, profundamente arraigada en la narración de historias, diálogos y conversaciones. Durante 14 días, Bogotá se vestirá de palabras y la diversidad colombiana también se destacará en este espacio de intercambio cultural. Si nos reunimos en lo que casi es ya un ritual contemporáneo, que deviene de un ritual milenario y que en esta versión cobra mucho más sentido teniendo a la India como país invitado y que el ministerio se suma justamente haciendo un reconocimiento a esas distintas lenguas que provienen de los distintos lugares y tradiciones ancestrales. En el caso de la India casi 22 lenguas oficiales y en el caso de Colombia más de 68 lenguas, y esa será la temática. Con la expectativa de recibir a más de 600.000 personas, la feria convoca a todo el público colombiano para que participe y nutra esta versión que tiene como gran consigna un mensaje de paz en nuestros tiempos: escucharnos para leerlo. Y las murallas de Cartagena cuentan con una nueva iluminación que las hace más atractiva al turismo y a sus habitantes. Aunque el proyecto no ha terminado, desde ya se puede observar ese cambio positivo que tiene este patrimonio histórico. Las históricas murallas de Cartagena ahora se iluminan con fuerza. Con 2.681 luces ya instaladas muestran su belleza a cualquier hora de la noche. Esperamos que para el 1 de junio, que es el cumpleaños de la ciudad, podamos hacer ya la entrega definitiva de todas las luminarias, incluyendo la parte que va del reducto a la India Catalina, tanto interno como peatonal. En total serán más de 3.000 luminarias que transformarán la experiencia de propios y visitantes. Para mejorar las condiciones del turismo, mejorar la seguridad, sobre todo también tener temas de mejoramiento y embellecimiento arquitectónico para algo tan importante como nosotros, como es nuestro patrimonio histórico y cultural. El sistema cuenta con control remoto en tiempo real, lo que permitirá ajustar colores y ambientes en fechas especiales o eventos culturales. Es la primera vez que se hace o se trabaja en un sistema de iluminación que cumpla con las características monumentales y patrimoniales y que deben estar guiadas a la protección del patrimonio. La intervención también busca fortalecer la seguridad, ampliar el uso del espacio público y dinamizar el turismo en el centro histórico. Es una idea muy genial, yo creo, porque podemos andar tranquilos en las noches, podemos sacar mejores fotos. Entonces, iluminar significa apartar los que hacen el mal para que la ciudad sea mucho mejor. Hemos visto que el turismo ha aumentado muchísimo. Con el nuevo sistema, Cartagena también brilla de noche para seguir enamorando al mundo desde sus murallas.
3:21, a esta hora se adelanta la audiencia pública sobre el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, en la que se hace la lectura del fallo en el que se ratifica la absolución de Laura Moreno. Rocío Franco, ¿qué dice la Corte Suprema? Quieto. Pues la Corte Suprema de Justicia acaba de terminar la lectura de fallo y primero ha cuestionado el tema de la participación y el trabajo de la Fiscalía General de la Nación. También se señala que no se pudo demostrar cómo ocurrió un supuesto homicidio y señaló que todas las pruebas han sido confusas a lo largo de esta investigación. Al respecto se refirió el magistrado oponente Carlos Alberto Solórzano. No se probó que entre Laura Milena y Luis Andrés existiera una comunidad de vida de la que pudiera derivarse la posición de garantía a que alude el artículo 25 del Código Penal. Y segundo, no se demostró cómo ocurrió el supuesto homicidio de tal suerte que persiste la duda sobre lo que pudo haber hecho esta procesada para evitarlo. Sin mayor esfuerzo se advierte que la pretensión de una condena bajo la modalidad de comisión por omisión o omisión impropia entraña un cambio medular en la premisa fáctica y jurídica. En el caso que ocupa la atención de la sala, no existen pruebas de que Laura Milena Moreno Ramírez y Luis Andrés Colmenares tuvieran una relación que pudiera catalogarse como estrecha comunidad de vida, ni siquiera una relación de noviazgo, como lo bien nos manifestaron sus compañeros y amigos en el juicio oral entre ellos. Una noticia que por supuesto seguiremos ampliando y contándoles más detalles. 3 de la tarde, 22 minutos. De otro lado, en las últimas horas fue capturado un urólogo en Medellín señalado de abusar sexualmente a más de 50 mujeres ejerciendo su rol médico. Mariana Rodríguez, ¿qué detalles se conocen de este caso? Fueron 12 meses de investigación para poder dar con la captura de este médico. Hay 56 casos de mujeres que denuncian haber sido víctimas de este médico cuando una vez estando en el consultorio al que iban, pagando una cita particular de 400.000 pesos, él procedía a hacerles tocamientos con fines sexuales, tocamientos inusuales en sus partes íntimas. De estos casos, 23 ya tienen denuncia formal ante la Fiscalía. Hacía tocamientos en partes donde él no tenía por qué hacer un examen determinado frente a alguna consulta. Y eso le fue pareciendo extraño a muchas mujeres en la ciudad, hasta que se fueron encontrando con una realidad y era que esta persona las tocaba, accedía carnalmente y abusaba de ellas. Hay que decir que en este momento avanzan las audiencias para legalizar la captura del urólogo e imputarle los respectivos cargos. Mientras tanto, las autoridades han revelado que las denuncias de acoso sexual y abuso sexual contra el urólogo se han registrado en Medellín desde el año 2006, por lo que se tendrá una investigación más a fondo con las demás víctimas que han denunciado algún tipo de abuso por parte de este médico. Y los principales temas de la economía que tendremos hoy en Negocios DITU los trae Luisa Polo. Luisa, hola. Catalina, buenas tardes. En Negocios DITU seguiremos analizando las consecuencias de la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica. Si bien el gobierno debe devolver los recursos que logró recaudar, se deben mantener los beneficios a los morosos del sector aduanero y tributario y cambiario. Nos acompañará el exdirector de la DIAN, Jairo Villabona, para entender este panorama. También hablaremos de los ninis, esos jóvenes entre los 15 y 28 años que ni estudian ni trabajan, porque en el último año este grupo poblacional bajó casi 70.000 personas. Actualmente hay en Colombia 2,6 millones de ninis. Y finalmente revisaremos las preocupaciones del sector bananero por la revaluación del peso colombiano. Gremios como ASBAMA aseguran que se está comprometiendo la viabilidad de fincas pequeñas y medianas de estos productores. Nos acompañará Jorge Francisco Zúñiga, presidente de ASBAMA. La invitación para que se conecten con nosotros esta tarde. Gracias, Luisa. Y ahora nos conectamos con Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango, ¿qué tendremos esta tarde? Hola, Daniela, qué gusto saludarla esta tarde aquí en Noticias Caracol en Vivo. Estaremos hablando de que está paralizada parte de Riohacha a propósito de la presencia de un grupo criminal. Ahí estamos viendo las imágenes cómo permanece militarizada Riohacha. En segundos vamos a tener las declaraciones de las autoridades desde allí, desde Riohacha. En segundos también los cuestionamientos
precisamente por la llegada de Daniel Quintero como superintendente de salud, cuestionamientos científicos, médicos. En segundos vamos a hablar de este tema con Transparencia por Colombia. Y esta tarde tengo una invitación muy especial para ustedes. El debate, predebate y postdebate esta noche justamente desde las regiones, desde Cartagena. Colombia decide su energía a través de Noticias Caracol en Vivo para que se conecten, para que nos acompañen. Los esperamos en nuestras plataformas digitales. A esta hora es noticia en el Valle del Cauca el cierre temporal de la vía Cali-Lobo Guerrero a la altura del kilómetro 53. Fuertes precipitaciones en la madrugada de este jueves causaron el desprendimiento de rocas, lo que ocasionó el cierre total de esta importante vía que conecta a Cali con Buenaventura. Bomberos de Dagua y maquinaria amarilla llegaron hasta el sector para al menos habilitar uno de los carriles, pero se espera que en las próximas horas esté habilitado nuevamente el paso en esta importante vía. A esta hora es noticia en Santander las emergencias que se registran en 4 municipios por cuenta de las intensas lluvias que ya superan las 12 horas. Piedecuesta y San Vicente de Chucurí son los municipios más afectados con crecientes súbitas de quebrada y deslizamientos de tierra. Hay varias viviendas afectadas y vías rurales cerradas. En Betulia y en Girón también se han registrado deslizamientos de tierra, así como en el área metropolitana de Bucaramanga, vías inundadas, lo que ha generado caos vial. A esta hora es noticia en Ábrego, norte de Santander, la liberación de 2 conductores de una empresa de alimentos quienes habían sido secuestrados por grupos guerrilleros en la zona de Catatumbo. La alerta se generó tras la desaparición del vehículo de su ruta. La empresa activó los protocolos y dio aviso al Gaula Militar, mientras que el GPS confirmaba que el automotor no estaba en la vía. Con la triangulación de la señal, el ejército se desplegó en el área, lo que habría presionado la liberación. El vehículo no ha sido recuperado. Las autoridades se relacionan este hecho con extorsiones y recuerdan que la línea 147 del Gaula Militar sigue activa para este tipo de denuncias. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado reportando a un héroe en las redes sociales, un bombero que no desfalleció en su intento por salvar a una mascota que parecía haber perdido su batalla por vivir. Gran momento viral, señoras y señores. Un gato envenenado con monóxido de carbono y que parecía más muerto que vivo conmovió a este hombre, Ruslan Belous, un bombero ruso que no perdió la fe y decidió practicarle reanimación cardiopulmonar. Todo sucedía mientras sus compañeros terminaban de extinguir el fuego provocado por un cortocircuito en un edificio residencial de la ciudad de Tiumen, donde se encontraba esta mascota. Al final, sí, señores, el esfuerzo de nuestro héroe dio frutos. El gato moribundo despertó y con él los aplausos del respetable público de las redes sociales. Y esto es lo que pasa cuando un borrego cimarrón se encuentra con su propio reflejo. Ocurrió en Yuma, Arizona, en los Estados Unidos, y el dueño de la vivienda se encargó de compartir esta escena literalmente impactante. Una puerta de cristal perdida y un borrego que lo pensará 2 veces antes de volver a pelear con su propia sombra. Y mi ñapa corre por cuenta de este par de marmotas y su reacción a un spa de uñas. Mientras la primera acepta con tranquilidad el tratamiento de su benefactor en el zoológico, la segunda entra en pánico con cada corte. Marmodrama, escribieron algunos en las redes sociales. Lo cierto es que este video ya acumula 35 millones de visualizaciones en X. Y en modo marmota, sí, tranquilísima, la invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias y, por supuesto, el mejor equipo en esta su casa Noticias Caracol. ¡Feliz tarde! Gracias, Clau. Terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con el debate de candidatos presidenciales. En Colombia decide su energía desde Cartagena. Sigan conectados en nuestras plataformas digitales. Tiene cara Caracol, ya viene tormenta de pasiones. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Chao.